que cómo era salvo un judío. Y me sorprendió que los estudiantes respondieron por medio de la ley. Y yo me quedé así impresionado y dije, no, 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 por supuesto que no. Un judío tiene que ser salvo de la misma manera que cualquier otra persona, Que por medio del nosotros. Evangelio. Amén. La muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, hola, yo soy Josué. Oh, yo no soy Josué. Tú eres Josué. No, yo tampoco. ¿Quién sabe dónde esté Josué, verdad? Estamos una vez más aquí en el programa de Sal y Luz y nada más simplemente para recordarles que estamos en todas las plataformas, estamos en Spotify, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Él es parte de mi familia, él es mi cuñado, nos ha venido a visitar por un tiempo acá en Lima y yo quiero que él se presente en el programa. Ok, un gusto estar con ustedes, un gusto estar aquí en la audiencia con Sal y Luz y la verdad que nos da mucho gusto el poder disfrutar y compartir en este momento. Ok, muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que ya tienes varias semanas estando aquí en Lima y sé que has comido mucha comida peruana. No has venido solamente a comer comida peruana, ceviche, pollo a la brasa, lomo saltado. Ayer fuimos a comer un costillar y yo amo la comida peruana, ¿verdad? Es una delicia, pero yo sé que no viniste solamente a comer, veniste a hacer y veniste a ver un ministerio que estás haciendo allá en México. Yo quiero que tú nos cuentes un poco de lo que estás haciendo en México y también de lo que veniste a hacer aquí en Perú. A ver, cuéntanos un poco, hermano Jorge. Ok, sí, verdaderamente sí disfrutamos el poder estar aquí en Lima. Es una bendición el poder compartir no solamente la comida, ¿verdad? No solamente el poder estar compartiendo la mesa, pero sí también el compartir el compañerismo con los hermanos. Hemos pasado buen tiempo en la iglesia con los hermanos, de verdad que nos han hecho sentir en casa. Y bueno, pero también el poder disfrutar, el predicar el evangelio aquí en Lima ha sido una bendición también. La verdad que la gente de Lima ha sido muy cálida, muy receptiva y pues como todo, también hay quienes no quieren, ¿verdad? Pero es de bendición el poder compartir el evangelio y llevar el evangelio no solamente a la gente que pasa en la calle, pero también buscar al pueblo judío. Ok. Aquí en Lima hemos estado yendo a Miraflores, hemos estado yendo a San Isidro, San Isidro San es. Isidro, y ha sido de bendición el poder predicar el evangelio y sí poder contactar con judíos aquí del área. Amén. Creo que ese es tu ministerio, el que estás haciendo allá en México, ¿verdad? Tú me estabas contando que llegar o compartir el ministerio, o perdón, compartir el evangelio a la comunidad judía sí es un poco complicado, pero también creo que no es imposible, ¿verdad? A ver, si tú puedes contarnos un poco, porque eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar cómo compartir nuestra fe. Ahora, algo importante es que nosotros como cristianos tenemos que compartir nuestra fe, ¿verdad? Pero yo quiero que antes de continuar, tú nos puedas compartir un poco de lo que tú haces allá en México. A ver, cuéntanos un poco. Ok. Bueno, por la gracia de Dios hemos estado sirviendo ya por varios años. Hemos estado trabajando como asistentes del pastor Daniel por varios años, varios años. Después de eso, ahora estoy trabajando ya como evangelista. Y a partir de la pandemia, fue la verdad es que algo impresionante cómo Dios abrió puertas y en plena pandemia pudimos empezar a llevar el evangelio a la comunidad judía. Nosotros estamos en una ciudad en México que se llama Pachuca y en esa ciudad hay una comunidad judía pues relativamente pequeña, no es tan grande, sí tienen sus sinagogas, sí tienen pues una gran cantidad de gente que está alrededor que son judíos, pero a comparación de la Ciudad de México pues es pequeño. Ahora, por la gracia de Dios hemos llevado también el evangelio ahí y llevamos pues ya varios contactos que hemos podido hacer con familias con las cuales hemos podido entrar a su casa. Dios nos ha dado gracia, Dios nos ha permitido el entrar a la casa de algunos judíos y poder llevar el evangelio con mi esposa, mis hijas. Ellas tocan un poco de música, ellas pues tocan Hatikva, que es el himno nacional de Israel, Ujú. tocan a Shalom Aleichem, algunos otros de los himnos que ellos
conocen muy bien. Ujú. Y eso nos ha abierto puertas. Después de ello también tocamos del himnario bautista, cantamos con ellos y ellos les sorprende mucho cómo es que nosotros pues podemos verdaderamente amar al pueblo judío. Ujú. No solamente como un ministerio que nosotros quieramos que los demás vean, sino como algo que verdaderamente amamos y que deseamos que el pueblo de Dios también escuche el mensaje de salvación. Amén. Pues es que es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Orad, orad por la paz de Israel. Pero en ese proceso, hermano Jorge, ¿qué tan difícil ha sido o qué tan difícil es poderle presentar el evangelio? Yo entiendo que no es lo mismo presentar el evangelio a un gentil como nosotros o presentarle el evangelio a un judío. Yo sé que son muy cerrados, muy herméticos. Yo te acompañé una vez ahí y no pudimos encontrar ningún judío. Aquí en Perú la comunidad es un poco más pequeña, pero yo entiendo la necesidad. Hay una necesidad para cualquier persona, judío primeramente, después al griego. Todos tenemos un alma. Sí, Pero claro. quiero que tú me compartas qué tan difícil es o qué tan difícil te ha resultado compartir el evangelio a un judío. Hace tiempo, creo que de ahí empezó, y bueno, en primer lugar es Dios el que nos va guiando para hacer este trabajo. Ujú. El pastor Daniel igual nos impulsó mucho, nos ha ayudado bastante, pero a mí una ocasión me tocó dar una clase en un colegio bíblico allá en la Ciudad de México y pregunté que cómo era salvo un judío. Y me sorprendió que los estudiantes respondieron por medio de la ley. Y yo me quedé así impresionado y dije, no, 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 por supuesto que no. Un judío tiene que ser salvo de la misma manera que cualquier otra persona, Que por medio del nosotros. Evangelio. Amén. La muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos necesitan confiar en eso. Entonces empecé a dar esa clase, empecé a enseñar acerca de ese tema. Y cuando regresamos a Pachuca, Dios empezó a orar en mi corazón. Fui a la comunidad judía de ahí de Pachuca y empecé a hacer contacto con judíos. La verdad es que cerraban las puertas, ellos no permitían que les habláramos. Tenemos folletos que son específicamente para ellos y ya contaba, por la gracia de Dios, ya contaba con esos folletos. Esos folletos nos ayudan bastante para poder llevar el evangelio a ellos, pero ellos no los querían aceptar, ellos los rechazaban. Me di cuenta que ellos aman y aprecian mucho cuando uno verdaderamente se involucra en su cultura, a conocerlos, a saber de ellos. Yo llegué con uno y le dije, oramos por la paz de Jerusalén. Y él me dijo, ¿cómo dices que amas a Jerusalén? Si ni a Jerusalén, me dijo, si ni siquiera te esfuerzas en pronunciarlo correctamente. Entonces empecé a aprender algunas frases, algunas palabras y a saludarlos como ellos se saludan y todo eso. Y eso ha abierto puertas poco a poco. Amén. Por la gracia de Dios pude estar igual en una ocasión cuando estaban sepultando a una persona de ahí de la comunidad y acompañarlos para ellos fue algo que apreciaron mucho, lo Amén. apreciaron bastante. Amén. Entonces, te das cuenta que ahora que estás involucrado en el ministerio de los judíos, te das cuenta que del compartir de nuestra fe, cuando hablo de compartir de nuestra fe, estamos hablando de la misma fe que tú tienes, la misma fe que yo tengo. Hay una necesidad para poder compartir, No, ¿verdad? por supuesto, nosotros a veces vemos al pueblo de Israel sinceramente como un bicho raro, como algo diferente. Cuando ellos son personas, son almas, es gente que también necesita al Señor Jesús. Y también he tenido mentores, ha habido hermanos, hermanas, hermanos que me han ayudado bastante. Uno de ellos es una hermana en la Ciudad de México que se llama Mari Carmen, ella ha sido de bendición a mi vida. Ella nos introdujo allá al área de Polanco, en la Ciudad de México también, Ujú. donde hay bastantes judíos. Ahí sí se para uno y ve pasar judíos por todos lados, caminan y caminan, y uno anda correteándolos, uno anda persiguiéndolos, pero hay veces que también es bueno el ir aprendiendo un poquito de técnica. No es lo mismo, sinceramente, llegar, sí, con un gentil que con un judío.
Yo, por ejemplo, aprendí que ellos tienen sus fiestas y vamos relacionando las fiestas, cada una de las fiestas con el Evangelio, con la obra del Señor Jesús. Ujú. Entonces, ahorita se acerca Pesaj, que es la Pascua, y traemos este folleto que hace referencia al Cordero de la Pascua. Este folleto es uno de los que han servido bastante y Pascua es específicamente salvación por medio de la sangre de un sustituto. Y eso es lo que estamos predicando ahorita. Ok, amén. Qué bendición, hermano Jorge. Y hablando acerca de compartir nuestra fe, ah, a través de los años, ¿cuántos años llevas predicándole a los judíos? Con enfoque a los judíos, llevo 4 años, 4 años. desde la pandemia hasta ahorita, yo un poquito más. Llevando el evangelio, pues ya más de 20 años. Amén. Y me preguntabas, igual se me olvidaba comentar eso, que qué tan difícil había sido. Cuando yo llegué por primera vez y un judío me dijo, a ver, explícame. Yo me sentí como por primera vez llevando el evangelio cuando la primerita vez pude predicar. Ajá. Me revolví, no sabía, necesité mi programa para poder ir punto por punto, pero gracias a Dios se pudo hacer. Evidentemente, obviamente, presentar el evangelio a un gentil que somos nosotros, a un judío es completamente diferente, ¿verdad? Normalmente cuando nosotros compartimos de nuestra fe, nosotros usamos el Nuevo Testamento, Sí. pero creo que para compartirlo con un judío es diferente, Bueno, obviamente. ellos, pues, cuando identifican o se identifican que llevamos Biblia, inmediatamente dicen, ¿de dónde me vas a hablar? Y si yo le digo del Nuevo Testamento, pues inmediatamente lo rechazan, porque para ellos es un libro católico. Entonces, yo le digo, bueno, pues yo le voy a hablar de los profetas, yo le voy a hablar de los salmos. Y entonces ya como que se quedan impresionados y dicen, ¿a poco tú conoces o tú sabes de los profetas? ¿A poco tú sabes de los salmos? Y entonces empezamos a explicarles y yo empiezo a narrarles historia del Antiguo Testamento, la historia que la Biblia nos muestra ahí y ellos se quedan impresionados cuando ellos se dan cuenta que nosotros también sabemos Ujú, ese tema. ujú. Ellos piensan que solamente somos como católicos y yo trato de especificar claramente, yo no soy católico, Ujú, porque para ellos cristiano es cualquiera. ujú. Ok, evidentemente hay una necesidad en cualquier parte del mundo. O sea, así como el judío necesita salvación, el musulmán necesita salvación, cualquier nación necesita salvación. Entonces ya hemos visto la necesidad de predicarle a los judíos y a cualquier persona. Tú cuando compartes tu fe, Jorge, cuando tú llegas hablándole a un judío o a un gentil, ¿cuál es tu deseo como cristiano? Compartes tu fe, pero aparte de compartir tu fe, ¿qué te gustaría que esas personas, en qué se convertirían? ¿En seguidores de Jesús? ¿Que estuvieran en una iglesia? ¿Que se convirtieran en unos ganadores de almas? Yo mi deseo de que cuando yo comparto mi fe, ¿verdad? Con las personas, es que ellas se queden en una iglesia, puedan crecer igual que yo espiritualmente y ellos puedan seguir compartiendo su fe. Pero, por ejemplo, tú cuando compartes el evangelio a un judío, ¿qué es lo que provoca eso? Bueno, hubo un libro que yo leí y me ayudó bastante. Se llama Martirizado por Cristo. El escritor se llama Richard Wurmbrand. Él fue judío rumano en la época de la Cortina de Hierro. Wow. Y él fue salvo. Un anciano oró por que alguien judío llegara a su pueblo y cuando supo que Richard Wurmbrand había llegado y era judío, había orado y le regaló una Biblia. Richard Wurmbrand empezó a leer la Biblia y él la leyó por compromiso, por amistad que había hecho con el anciano y él fue salvo de esa forma. Él siendo salvo, él comenzó un ministerio, él estudió para ser pastor y fue cuando comenzó la cortina de hierro allá en la URSS, la Unión Soviética, y quedó ahí adentro. Fue torturado, fue encarcelado, fue pues, perseguido, pero él hizo un tremendo ministerio allí en la cárcel, afuera y todo.
Y yo puedo ver que los judíos son muy entregados, muy, muy entregados. Yo creo que si un judío acepta a Cristo como Salvador, y ha habido bastantes, ya hay muchos judíos que son salvos, pero cuando un judío acepta a Cristo, él abraza el Evangelio, él abraza la obra de Dios. Y hay muchos judíos que han invertido mucho en su vida, en todo, para poder llevar el Evangelio. Amén. Sí, Entonces, ahora, ya vimos tu ministerio, ya nos dimos cuenta de la necesidad que hay para predicar el evangelio no solamente a judíos, sino también a gentiles. Y hemos visto que es un poco complicado compartirle el evangelio a un judío, ¿verdad? Entonces, pero no debemos de descartar la oportunidad o tomar un tiempo para poderle predicar a los judíos, ¿verdad? pues, por ejemplo, el libro de los Hechos menciona que los apóstoles comenzaron llevando el Evangelio al pueblo judío pensando que los gentiles no iban a aceptar o que los gentiles no iban a poder ser salvos. Y para ellos era muy complicado, muy difícil. Hechos capítulo 10, capítulo 11, nos damos cuenta claramente cómo su mentalidad era que los gentiles no podían ser salvos. Desgraciadamente ahora se ha invertido esa mentalidad y ahora tenemos iglesias y por la gracia de Dios, qué bueno, qué bendición que haya iglesias grandes que estén creciendo y que esté llegando gente nueva, pero tenemos iglesias donde desgraciadamente piensan que es imposible que un judío pueda llegar, Ahora los judíos no pueden. que pueda llegar, que pueda Ok. ser salvo. Y hay pastores y casos de pastores que yo me he encontrado sinceramente que sí descartan por completo y dicen, no se puede o no es un ministerio que nos interese. Pero la verdad es que necesitamos que el evangelio sea llevado a todo mundo. A todo, es lo que dice la Biblia. Es un versículo muy famoso en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Yo creo que la mayoría de la audiencia que es cristiana lo debe de conocer. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, la razón por la cual Cristo, nuestro Señor, vino a este mundo es para que a través de él todo el mundo pudiera ser salvo. Pero hay una manera de cómo ser salvo y es a través de Cristo, Sí, claro. ¿verdad? A ti alguien te compartió de fe, alguien te habló de Cristo. Claro. ¿Tú recuerdas quién te ganó a Cristo? Bueno, yo escuché la predicación de un pastor que ya falleció, el pastor Cirilo Rivera, allá en México. Él, aunque no era bautista fundamental, pero él sí predicaba acerca de salvación. Y terminando el servicio, él no hizo invitación. Eso fue pues algo malo que en lo personal yo viví. No se hacía invitación en esa iglesia, solamente se predicaba, se terminaba la oración y ya. Y nos fuimos a casa y el Espíritu Santo había tocado, Trabajado. había quebrantado, había trabajado en mí. Y yo era niño todavía, de 9 años, y entonces el Evangelio estaba ahí, pero también el peso, la carga del pecado, y yo sabía que yo merecía la condenación. Entonces pasó lunes, martes, miércoles, y ese peso no se quitaba. Yo no soporté y yo recuerdo que dije, yo necesito y pedir a Cristo, y recordé que el Espíritu Santo me recordó que el pastor había dicho, solamente clama a Dios, pídele a Dios. Me puse de rodillas ahí en mi casa Wow, y ahí solo interesante. yo acepté a Cristo como mi Salvador. Amén. Qué bendición. Entonces, fíjate lo que tú me estás diciendo, la importancia de predicar el evangelio en la iglesia, Claro. la importancia de compartir tu fe o predicar el evangelio en las calles, la importancia de predicar el evangelio al pueblo judío, la importancia de predicar el evangelio en cualquier momento. Sí, bueno, pues, yo he estado trabajando como evangelista y pues rebobinar y volver a aprender y volver a estudiar y yo recordé mucho clases del colegio bíblico de la Iglesia Bautista Montesión. El pastor Kevin Wynn siempre decía, en tu mensaje siempre tienes que incluir el evangelio. Amén. Eso es algo que yo he hecho, pues he intentado hacer siempre que predico el evangelio en donde sea.
El pastor Daniel Delgado también, con ese énfasis, ese enfoque de predicar el evangelio a todo mundo, siempre llevando folletos, siempre ofreciendo los folletos para que todos los hermanos llevemos folletos y estemos predicando el evangelio en donde quiera que estemos. Nosotros, bueno, yo en lo personal, ¿verdad? Trato de no solamente esperar el tiempo de ganar almas, sino que a veces estamos en una parada, a veces estamos en el súper o en cualquier lugar y poder regalar un folleto, predicar el evangelio. Y ha sido de bendición. Amén, qué bendición. Yo a través de los años, hermano Jorge, me he dado cuenta que compartir de nuestra fe hacia otras personas te hace más fuerte. Alguien me dijo esto, alguien me mencionó que todos nuestros problemas se resolverían si solamente compartimos del Evangelio, hablamos de otros de Cristo. Hay mucha gente que vive deprimida, vive con problemas, vive con angustias, con necesidades, y la solución es esa. Si eres cristiano, obviamente, nada más compartir de tu fe se solucionan las cosas. Una ocasión yo estaba pasando un problema muy, muy grande aquí en Perú. Yo estaba un poco deprimido, un poco desanimado. Y yo recuerdo que ese día yo agarré unos cuantos folletos y dije, voy a ganar almas, voy a predicar el evangelio. Resulta que llegué a la casa, nadie me abrió, toqué otra casa y así como por una hora. Era tocar, 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 tocar y nadie me había abierto. Hasta que una vez yo llegué a una casa, recuerdo a la hermana Rosa, y estaba ella, estaba su mamá, y en eso tenían un hermano. Ese hermano ya, yo creo que ya está en el cielo ya. Y nada más simplemente ver la condición en la que tenían o había nacido ese hermano. Ese había nacido, no podía comer, no podía caminar, no se podía valer por sí Vale, por sí mismo. solo. Entonces yo al verlo les testifiqué, les hablé, fueron salvos, y yo verlo a él, yo miré al cielo y dije, qué bueno es Dios. Yo no tengo un hijo así. Yo no tengo no que padecer, sino vivir una situación así. Entonces yo salí de la casa animado, gozoso, por haber simplemente compartido de mi fe, y el problema que yo tenía en ese momento se desvaneció, Sí, fue se fue. como nada. Se fue, es de verdad, de verdad. Y yo creo que si usted nos está viendo, nos está escuchando y usted es cristiano, usted debiera de compartir su fe, y poder compartir su fe genuina. Entonces, ya vimos la necesidad de ganar almas. Pero Jorge, yo quiero que tú nos compartas, yo creo que predicar el evangelio, hablar de Cristo en México es diferente a Perú. ¿Qué has estado aquí en Perú? A ver, Ya. ya has salido conmigo a compartir el evangelio, a hablar de Cristo. ¿Crees que es lo mismo en México y acá? ¿Hablarlo? Sí, bueno, a mí me ha gustado bastante la forma de ser del peruano. En lo general es amable y sí, alguno que otro se ha enojado también. El sábado, De seguro son los de Chorrillos, ¿verdad? De seguro. Tienen que ser. no, ¿qué crees que fue de Jicamarca? Ok. Pero no, sí, no, yo estuve en San Isidro. Ajá. Y la gente, yo pensé, o sea, la gente, la zona un poquito de más Sí, de dinero, más dinero económicamente. todo es así, pero la verdad que la gente, ninguna me rechazó. Amén. Fue gratificante como por lo menos el folleto se lo llevaban. Uno que otro de repente, sí, pero no tengo tiempo, ok, pero lleves el folleto y se lo llevaban. Abrían la puerta y estaban accesibles. Así fue como conocimos a algunos judíos. Así fue como este viernes pasado pude conocer a un judío. Iba caminando por la calle y me acerqué por atrás con un poquito pues, de tacto, ¿no? Y llevaba yo una servilleta que tiene letras bordadas en hebreo. Y le dije, lo saludé en hebreo y le dije, oiga, ¿me podría decir qué dice aquí? Y se empezó a interesar y empezó a platicar y me dice, ¿de dónde vienes? Y ya le dije, de México, pero de Pachuca. Y dice, el equipo de fútbol y todo. Y ya Ajá. empezamos a platicar y todo eso y se llevó el folleto y me dio su nombre y me dijo, ¿puedes venir a la sinagoga? En la sinagoga tú puedes entrar solamente los puros lunes, me dijo así. Y me dijo, si tú cumples las leyes de Noah, que es de Noé, y son solamente 5 leyes que es dadas para los gentiles,
y dijo, y diles que yo te recomendé, que te invité. Entonces eso, sinceramente, en México no lo tuve. Ujú. Para poder entrar a una sinagoga en México, pasaron 3 años para que yo pudiera entrar a una sinagoga en ¿Tan México. estrictos son? Depende mucho ¿De la zona? Ok. del rabino, pero aquí parece ser que es un poquito más, haya más apertura. Amén. Allá es un poquito más cerrado ese tema, pero hay más judíos en la calle, hay más gente con la que a veces sí puede uno platicar más. Entonces, es igual, es muy parecido, ¿no? Amén. Evidentemente, hermano Jorge, ya te has dado cuenta, yo no he tenido la oportunidad de predicarle a un judío, pero siempre hay que compartir nuestra fe, ¿verdad? Eh, yo en el episodio anterior, yo estaba tratando de enseñar cómo compartir la fe. Y cuando tú hablas con un judío, cuando tú hablas con ellos y le tratas de compartir su fe, ¿con qué versículos empiezas? Muy bien. Bueno, como ya lo comentaba, depende mucho a veces pues de la temporada, ¿verdad? Ahorita está cerca Pesa, que es la La Pascua. Pascua. Entonces, comienzo a narrarles la historia de Pascua. Yo a veces les pregunto acerca de qué es lo más importante de la Pascua. Y ellos, sí, normalmente me dicen, no, pues la limpieza, y esos hacen referencia a sus obras, lo que ellos están haciendo. Entonces yo empiezo a mencionarles versículos que hablan acerca de la sangre, de la expiación. En este caso, por ejemplo, yo estoy hablando acerca de Isaías 53, en donde habla acerca de ese cordero que fue inmolado por nosotros. Y ellos leen Isaías en la sinagoga, pero curiosamente nunca leen Isaías 53. ¿En serio? En serio, ellos lo omiten por completo. Una ocasión yo le leí Isaías 53 a un judío y él se quedó impresionado y al principio se enojó y dijo, no, 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 es que ustedes los cristianos solamente aplican todo a Jesús, todo a Jesús. Y yo le dije, bueno, ok, entonces si ahí no habla del Señor Jesús, entonces usted explíqueme de quién está hablando. Y se quedó callado un instante y dice, ven otro día, después te platico. Ujú, Entonces, es obvio, es claro, habla del Señor Jesús. ujú. Entonces, hay un mapa, como nosotros usamos Romanos Romanos, y obviamente. usamos ese, hay un mapa en donde nosotros podemos pues empezar con Isaías. Isaías es el Romanos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Isaías 64 nos habla acerca del pecado. Isaías 59 nos habla acerca de la culpabilidad y de lo que el pecado nos acarrea. A Isaías 53, como ya lo mencionaba, habla acerca del Salvador. A Isaías 12 habla acerca también del Amén. Salvador. Entonces, pues podemos hacer un mapa y es ese traerlo ahí en nuestra Biblia, usarlo aún con gentiles. Yo creo que si a un gentil le hablamos con Isaías, no nos va a decir que no. Ujú. Podemos explicarlo también y usarlo para que nos familiaricemos con él y cuando hablemos con ellos ya no sea tan complicado. Amén. Entonces, mira, lo que tú me estás enseñando, lo que nos estás diciendo ahorita a la audiencia, es que tanto como el gentil como el judío tiene que reconocer que son pecadores. Sí, 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 sí. De hecho, hay rabinos que enseñan literalmente que ellos van a ser salvos únicamente por sus buenas acciones, Ujú, porque son buenos. ujú. Y entonces, sinceramente, pues necesitamos destruir ese Argumento. destruir ese pensamiento, al igual como cualquier religión. Sí, Yo he visto que hay una doctrina que une a todas las religiones, doctrina de salvación por obras. Esa doctrina une a todas las religiones, llámese católico, testigo, mormón, judíos creen lo mismo. Ujú. Entonces, las religiones normalmente enseñan salvación por obras. Y evidentemente hay versículos que desbarrancan esa creencia. Sí, Efesios claro, 2, claro, claro. no por obras para se que nadie se gloríe. Y hay muchos, ¿verdad? Muchos versículos. Entonces, para compartir la fe, tanto como un judío como un gentil, tienen que reconocer que son pecadores, que ese pecado les lleva a una condenación, nos trae maldición. nos trae maldición y condenación.
y que si no se resuelve ese pecado por medio de la sangre, de la expiación del Cordero, y nosotros entendemos que el Cordero es nuestro Señor Jesucristo, no hay solución. Sí, yo pienso que hay gente que tiene diferentes formas de pensar, pero la necesidad es la misma, Ujú, es la misma. Entonces, algunos aceptan y dicen, sí, yo soy pecador, pero estoy compensando. ujú, Es una forma de pensar. Hay otros que se creen mejores y dicen, no, yo no soy pecador o tan pecador. Algunos otros dicen, bueno, yo sí necesito del Salvador, pero más a alguien más. Y ya involucran algunas otras divinidades, deidades. claro. Entonces, necesitamos explicar y enseñar el Evangelio de una manera clara, pura, en donde únicamente Cristo es el que nos puede salvar. Es como lo que dice Éxodo 12, ¿verdad? Acerca de la Pascua, cómo era un cordero que tenía que pasar un tiempo con la familia, 3 o 4 días, no recuerdo bien, y dice que después de eso ser sacrificado y después de sacrificado puesto la sangre en los dinteles, ¿verdad? Sí, Era impresionante cómo el ángel de la muerte pasaba a la casa y la casa que tenía la sangre la respetaba y seguía a la siguiente casa. Eso nos da una garantía de que si hemos creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todos vamos a pasar una muerte, todos vamos a morir. Pero lo importante o lo majestuoso es que Pablo decía, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Y va a ser algo impresionante que nosotros que pusimos nuestra confianza en el Cordero, que pusimos la confianza en la sangre preciosa de Cristo, el cuando dejemos de estar en esta tierra, de estar ausentes, y abrir nuestros ojos y estar mirando al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados y ver a nuestro lado, posiblemente alguien que compartimos el Evangelio está a nuestro lado en el cielo, o tú en tu caso, ¿verdad? Ver a un judío que por tu boca o por, o por tu esfuerzo que hiciste, ver a un judío delante del Señor Jesucristo, vamos a darle la gloria a Él, porque la misma salvación o la misma forma en la que fuimos salvos tú, yo, el pueblo judío o cualquier persona es a través solamente de Cristo. Entonces, Jorge, el tiempo que llevas acá y el tiempo que has estado en México compartiendo el Evangelio, ¿qué podrías recomendarnos a nosotros o a los que te van a oír o a los que te van a estar escuchando? ¿Qué recomendación le darías a los cristianos acerca de compartir su fe? bueno, yo pienso que necesitamos, todos necesitamos compartir el Evangelio. Es un mandato, pero al mismo tiempo es una bendición muy grande. Lo que comentabas hace un momento de algún día llegar al cielo y disfrutar todo lo que la Biblia habla del cielo y yo creo que muchas más cosas que ni siquiera podemos imaginar. Pero una de las cosas más gratificantes yo creo que va a ser el poder ver a gente que les pudimos nosotros predicar el Evangelio. Amén. Por la gracia de Dios, solamente quiero compartir eso. En los 4 años que llevamos llevando el Evangelio a los judíos, ya tuvimos un salvo judío. Amén. El señor Elías Telles, allá en la comunidad de Pachuca, y él tenía 83 años. Él falleció en febrero del año pasado, y por la gracia de Dios, él fue nuestro primer salvo judío. Ujú. Seguimos trabajando y nuestro deseo es que más judíos acepten a Cristo, así como también el pueblo gentil, que muchísimos más sean salvos. Amén. Yo creo que la necesidad por demás es sabida, todos sabemos que hay necesidad en todos lados. En México, más de 125 millones de habitantes. Perú, 32,000. 32, 32 32 millones. millones de Sí. habitantes. Wow, impresionante. Y así sucesivamente, y podemos ir conociendo cada vez a más gente, en donde ni siquiera una sola vez han escuchado el Evangelio. En México, que gracias a Dios hay bastantes iglesias ya, pero aún así hay gente que todavía nunca ha escuchado el Evangelio. Aquí en Perú
yo igual me he encontrado con gente que nunca ha escuchado el Evangelio. Entonces necesitamos compartir, es algo urgente, necesitamos que el Evangelio sea extendido, no solamente a nuestros alrededores, pero también hasta el último de la tierra, como Amén. también lo enseña la Biblia, ¿no? Y creo que también es muy importante hacer énfasis en el ministerio de apoyar a misiones, de apoyar a hermanos, siervos de Dios que están predicando el Evangelio en muchas otras partes del mundo. Amén. Qué bendición. Pues hermano Jorge, que también eres mi cuñado, muchas gracias por estar en este programa. Extrañamos al hermano Josué, ¿verdad? Pero no sé dónde ande, pero ustedes que nos están escuchando y que siguen este programa de Sal y Luz, nuestra recomendación es que usted pudiera tomar en serio el compartir su fe. Compartir su fe no es algo complicado, simplemente es hablarle a la gente de lo que Cristo ha hecho en su vida de usted. Y usted va a sentir el gozo y va a sentir alegría de que alguien le va a escuchar por su propia boca lo que Cristo ha hecho con usted. Y si usted no sabe compartir el Evangelio, déjenos algún mensaje ahí, nosotros le podemos enseñar, le podemos decir cómo usted puede compartir su fe. Muchas gracias por seguir este programa. Jorge, nada más te recomiendo que tú también lo sigas. Estamos en Spotify, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, en Apple Music, en cualquiera de las plataformas. Y extrañamos al hermano Josué. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Que estén bien, gracias. Sal y Luz. Estabilidad en un mundo de caos.